¿Ok? Le voy a mandar un correo con las adecuaciones, ¿ya? Profe, consulta. Sí, Entonces, como en resumen, ya tenemos una nota. El 31 de julio sería la segunda prueba. la segunda nota que corresponde a Y un, la, 20, a un 25%. Tenemos dos 25 ya. ya, Y esta y la nota sería la acumulativa, de ¿cuándo cerraría? las acumulativas las cerraríamos al final de agosto, ¿ya? Cuando terminemos, nos quedaría la nota de videos, nos quedaría la nota del informe y nos quedaría eso nomás, po, creo. Entonces el caso queda igual para la fecha del 4 de agosto, ¿cierto? Eso queda No, igual. primero, se lo acabo de cambiar, mire. Al Por 1 de eso que agosto, perdón. esto se lo voy a mandar para que lo tengan actualizado. Primero, ¿ya? Esto se supone que es hoy día. Yo he trabajado con varios, ¿ya? Y esa se entrega hoy, 23:59 minutos. Y los videos los vamos viendo en la medida que es cierto, el día 14 vemos el del 30, el del 2, el del 7 y el del 9. ¿Ya? Cualquier Profe, Profe, era ¿sale duda, hoy día porque el día sábado. 25? Sí, Fecha, sale 26. sí, perdón. sale 26, profe. Es Dije mañana. 26 y día 25. Mañana. Mañana es viernes, perdón, es que se me enredó. Mañana, ya, bien. Tienen 24 horas más. Ujú. Ya, ¿qué más? Profe, el Súper. 1 de agosto es sábado. Sí, y si tienen que Ah, entregarlo, vamos, mandarlo. ya. Lo que pasa es que es la entrega, en vez de ser el lunes, el 4, mejor me lo entregan el primero y así yo el 4 los tengo revisados y ustedes tienen sus notas, ¿ya? Y como siempre, a final de semestre voy a hacer un Excel con todas las notas de proceso que yo tengo en mi cuadernito y las vamos a ir viendo cómo va su nota de proceso. ¿Les parece? También se las voy a tratar de tener antes. Y eso es pues, estimados. Entonces el 14 de julio vamos a ver videos. Vamos a ponerlo con azul. 14 de julio vemos el video de miofacial, vemos el de parche curita, las atrasadas, las calilas y el de neurodinamia. Ya, por favor, chiquillos, las dudas con los videos, porque yo tengo súper clara la idea, por favor, pregúntenme, nos reunimos 15 minutos, 20 minutos y quedan súper bonitos, porque yo con las chiquillas hemos trabajado algunos, así que no se preocupen, pidan que se les dará. Ok, muy bien. ¿Alguna duda de esto para empezar con la clase? ¿Ninguna? No, profe. Ya, muy bien. Vamos a cerrar esto entonces. Vamos a guardar los cambios para después subírselos. Muy bien. Me voy a la clase, eso es. Y hoy día entonces nos toca, vamos a terminar con la masoterapia deportiva que es muy cortita. Y vamos con el video de técnicas de movilización y distracción, que si no me equivoco son los... ¿Quiénes son? Estaban ahí, ya me olvidé. Nosotros, somos nosotros. Ya, y nosotros Carlos, están... Jaira, el Maxi y yo. Ya. ¿Partimos con el Entonces, video al tiro, profe? sí, partan con el video de inmediato. Ya. Profe, nosotros vamos a hablar al comienzo del video Sí, por cosas de audio. recuerden que el audio, lo principal es que no lo metan en el video, sino que lo hagamos de manera directa a través del Teams. ¿Se acuerdan que les di ese tips? Porque Sí, por eso el lo vamos a video hacer. se... Ya, empieza nomás. Yo voy a cerrar mi micrófono.
¿Empezó algo? Porque no se ve nada, chicos. Carol, Sí, está reproduciendo el video, lo que pasa es que no sé por qué no se puede ver en... Voy a ponerlo de nuevo. Por favor, porque no se ve en la pantalla. Sí, voy al tiro. Comparta el escritorio. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. sí. Perfecto. Ok. Las movilizaciones. Se utilizan para aumentar la movilidad de las articulaciones o para disminuir el dolor de las mismas por medio de la restauración de los movimientos accesorios de la articulación. Las técnicas de movilización se usan para aumentar el movimiento accesorio, son por lo generalmente movimientos oscilatorios de escasa amplitud, entendiendo por amplitud la distancia de desplazamiento pasivo de la articulación. Bueno, los grados de Maitland. Existen 5 grados. El grado 1, el movimiento de escasa amplitud al principio del grado de movimiento, utilizado cuando el dolor y el espasmo limitan la locomoción al comienzo de la amplitud del movimiento. El grado 2 es movimiento de gran amplitud en el punto medio del movimiento, utilizado cuando el espasmo limita el movimiento o el dolor restringe el movimiento a medio camino de la amplitud del movimiento. El grado 3 es movimiento de gran amplitud hasta el punto de limitación de la amplitud del movimiento, utilizado cuando el dolor y la resistencia causada por el espasmo, la tensión del tejido inerte o la compresión del tejido limitan el movimiento hacia el final de la amplitud. Y el grado 4, movimiento de escasa amplitud al final del movimiento, utilizado cuando la resistencia limita el movimiento en ausencia del dolor o espasmo. El grado 5 no se utiliza dentro de nuestra vocación porque es más de manipulación. Bueno, y la movilización va a depender de la regla cóncava-convexa. La convexo-cóncava es cuando la superficie cóncava es estática y la superficie convexa se moviliza. El deslizamiento del segmento convexo debe realizarse en la dirección opuesta a la restricción del movimiento de la articulación. Y la segunda, cuando la superficie es cóncava, ¿se ve? Sí. Cuando la superficie es cóncava se moviliza, el deslizamiento del segmento cóncavo debe realizarse en la misma dirección de la restricción del movimiento articular. Técnica de tracción. Esta técnica implica tirar de un segmento articular con el fin de producir cierta separación de dos superficies articulares. La tracción, al igual que las técnicas de movilización, se utiliza para reducir el dolor o para disminuir la hipomovilidad de las articulaciones. Todas las articulaciones tienen un juego articular y una posición de holgura. En este caso, Kaltenborn clasificó la holgura como una flojedad y definió 3 grados. Grado 1. Consiste en relajar. Neutraliza la presión de la articulación sin llegar a separar las superficies articulares. Su propósito es eliminar el dolor reduciendo las fuerzas de compresión de la articulación durante la movilización. Grado 2. Elimina la flojedad u holgura, es decir, el juego articular de la articulación, que se encuentra en la cápsula, y esta se utiliza en el tratamiento inicial para determinar sensibilidad de la articulación. Y el grado 3, que se refiere con el estiramiento de la articulación, se requiere el verdadero estiramiento de los tejidos blandos que rodean la articulación para aumentar la movilidad de esta en caso de que esté hipomóvil.
como se pueden apreciar en la imagen, se encuentran los grados. Y en la ilustración siguiente que viene, podemos apreciar un poco más gráficamente el tema de la tracción, donde tenemos un segmento estático y el otro que va a ser sometido a la tracción, y el desplazamiento va a ser de forma paralela al plano de ejecución, mientras que la tracción tiene que ser de manera perpendicular al plano de tratamiento. Técnicas de movilización. Vamos a trabajar según Maitland. Maitland distingue 5 grados, pero vamos a trabajar con los primeros 4, ya que el quinto son técnicas de manipulación. Primero vamos a pedir a nuestro paciente que se acueste en decúbito supino, ya que vamos a trabajar el segmento del hombro, la articulación glenohumeral. Y le vamos a pedir que realice una flexión completa del hombro izquierdo. Vamos a notar que nuestro paciente no va a llegar a 180 grados, que es nuestro rango ideal, y va a llegar a 170 aproximado. Este va a ser nuestro 100% para trabajar con los distintos grados de Maitland. En el primer grado vamos a tener que Maitland trabaja al 10%. Este 10% sería 17 grados aproximadamente. Se trabaja con movimientos de oscilación continuas y rítmicas aproximadamente por 1 minuto. Después reevaluamos y le pedimos al paciente que realice de nuevo la flexión para ver si hay o no cambio. En el segundo grado se trabaja al 50%, que sería en este caso 85 grados aproximadamente. Y también vamos a trabajar con movimientos oscilatorios, continuos y rítmicos, aproximadamente 1 minuto. Cuando termine le vamos a volver a reevaluar y le vamos a pedir que realice la flexión. Vamos a ver si hay un cambio o no hay un cambio. Después volvemos. Para trabajar el tercer grado lo vamos a trabajar entre el 90 y 50%, que sería acá. Que vamos a hacer el mismo movimiento oscilatorio, rítmico y continuo, por aproximadamente 1 minuto igual. Y vamos a volver a reevaluar. Después, en el cuarto grado, se trabaja al límite de la amplitud del paciente, que en este caso sería los 170 grados. Y vamos a tener también una amplitud de 10 grados, pero trabajando en esta posición. Y también vamos a tener movimientos oscilatorios continuos y rítmicos. Y después, para terminar, reevaluamos el movimiento de la articulación glenohumeral. Y para finalizar, estos serían los 4 grados que se trabaja en Maitland de movilización. Técnica de distracción. Realizaremos la distracción de la tibia. Para esto nuestro paciente debe estar en una posición de cúbito prono y el tratante a un costado de la pierna tratada. Pondremos una almohadilla o una toalla sobre el tercio distal del fémur, donde apoyaremos el codo de nuestra mano estabilizadora. Llevamos la rodilla a una posición de loose back o de reposo, de semiflexión, en la cual es equivalente al grado 1 de distracción, ya que se elimina el componente compresivo en la articulación de los tejidos estabilizadores musculares y periarticulares. Posicionamos el codo en el tercio distal del fémur y con ambas manos, a un costado de los malleolos, se realiza una tracción leve. Ese es grado 2 según Kaltenborn. Luego, con el brazo palanca, empezamos a aumentar la flexión y así, de esa manera, aumentamos la distracción a nivel de la articulación femorotibial. Y ese sería grado 3. Listo. Ok, bien. Algunas cositas importantes con respecto al video, que los vamos a ver ahora, y que por favor acuérdense bien de lo que vieron, sobre todo las técnicas de movilización. Hay algo importante que vamos a ver hoy día, es que estas técnicas son intraarticulares, por lo tanto,
los movimientos no pueden ser grandes. El movimiento que hizo su compañera la Javiera era un MTB, no es una técnica de movilización y distracción. Tengo una duda, antes que sigamos. ¿Ustedes en terapia manual no están viendo técnicas de este tipo? ¿Distracción y demovilización? No, ¿Con la profe Mesinas? Ninguna, No, profe. profe, aún no. ¿Pero les faltan clases? debería, es que la profe tiene como un enredo porque no sabe si ella enseñarnos las técnicas ahora en la parte online o esperar Ya. a la que es práctica. Entonces aún no nos ha enseñado ninguna técnica, solamente lo teórico. Y lo teórico son las reglas cóncavo-convexa, Ya, todo lo que vimos ya en entendí, ya biomecánica. entendí. Ok, ya, necesito que en una parte de esta clase yo les voy a decir, prendan sus cámaras y todos, sea que como estén con pijama, como ustedes estén, me van a mostrar una mano. No necesito que se muestren completo, necesito que se muestren la mano, ¿ya? Porque vamos a hacer una técnica básica de distracción para que la puedan entender. Si yo no la veo, me la imagino, pero finalmente no responde a la realidad, ¿ok? En cambio, la técnica de distracción, ojo que se llaman de distracción y no de tracción, estuvo mucho mejor, ¿ya? Yo voy a aplicar la pauta y les doy la nota, ¿ok? Bien, vamos ahora, voy a disminuir esto y voy a ir a los que nos quedó un poco en el tintero, ¿cierto? ¿Qué son las técnicas de masoterapia deportiva? Hoy día nos vamos a atrasar un poquito, así que me voy a quedar un poquito más tarde para poder hacer completas las de distracción y de movilización, ¿ya? Muy bien. La masoterapia deportiva, que es lo que nos había quedado en el tintero, son en realidad las técnicas activas de masoterapia, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo conversamos? Y que se caracterizan porque veloces, son veloces y porque son estimulativas, es decir, producen una estimulación, ¿ya? Estimulación. Por lo tanto, ¿cierto? Generan a través de la estimulación, ¿cierto? Que el tejido se prepare para una actividad, ¿ya? Esa es una parte, actividad. Cuando ustedes realizan, ese es el predeportivo, cuando ustedes realizan las técnicas, ¿cierto? De masoterapia, post actividad, lo que están haciendo son las técnicas pasivas inhibitorias que vimos la semana pasada. O sea, perdón, la clase anterior, ¿ya? Son las técnicas inhibitorias, ¿ok? Entonces, las técnicas propiamente tal que sirven para estimular son predeportivas, es decir, cuando estoy recién comenzando el trabajo y antes de realizar la actividad, ¿ya? Entonces tenemos el precompetitivo, que es de activación, y el postcompetitivo, que Profe, es no de se ve la activación. diapo. ¿No se ve? Ya, espérenme un segundo, voy a escapar. A lo mejor tengo que... Espérenme un segundito. Voy a compartir de nuevo el escritorio, a lo mejor se dejó de compartir. ¿Ahí sí? Sí. Ya, Sí, ok. profe. Entonces, todo de nuevo. Vamos otra vez. Como les contaba, las técnicas de masoterapia deportiva se dividen entre comillas, en realidad es una sola, no es que se dividan, lo que pasa es que todas las técnicas que ayudan a activar, ¿cierto? A activar el tejido antes de hacer una competencia, antes de realizar una actividad, son técnicas predeportivas, es decir, ayudan a que el tejido se encuentre en su mejor posibilidad de acción antes de que empiece a trabajar, ¿ok? Cuando entonces hablamos de técnicas o masaje deportivo, la verdad es que estamos hablando del preparatorio o precompetitivo. Y como les contaba antes, se caracterizan por ser de alta velocidad, por lo tanto, si yo hago alguna técnica inhibitoria y la hago muy rápido, se convierte inmediatamente en una técnica de activación, ¿ya?
Y todas las que son post-competitivo, en realidad son todas las técnicas inhibitorias que nosotros revisamos la clase anterior. Es decir, su función principal es llevar de nuevo esta musculatura y digamos, estos tejidos al reposo o a la relajación. Las técnicas de mantenimiento generalmente van asociadas a la condición del deportista. Si yo tengo un deportista que está muy contracturado porque está sometido a una gran sobrecarga, mis técnicas de mantenimiento tienen que ir enfocadas a la inhibición. Pero si este mismo deportista, ¿cierto?, se encuentra en un estado de desacondicionamiento, entonces mis técnicas a tratar o a trabajar son de activación, ¿ya? Entonces esa es más o menos la forma. Muy bien. Vamos a tratar a mi paciente. Otra cosa importante es que las técnicas de activación generalmente, o las técnicas, ¿cierto?, que se hacen en el precompetitivo, se hacen en el esqueleto apendicular, ¿ya? Es decir, en las extremidades, no se realizan en el esqueleto axial, es decir, no se realizan en la parte central, ¿ya? Sino que en la parte apendicular. Entonces tendríamos que realizarla en la mano del oso, no sé si se ve ahí, voy a bajarlo un poco, ¿se ve ahí? ¿Esto? ¿Lo observan? ¿Se ven mis manos? Sí, profe, se ve. Sí. Ya, muy bien. Entonces se realizan en la extremidad superior o en la extremidad inferior, sobre todo si es predeportivo, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Obviamente aumentar la irrigación para fomentar, ¿cierto?, la actividad y la capacidad de resistencia, fuerza y velocidad y potencia. Disminuir la tensión inmediata del post-acción cuando lo hago post-deportivo. Y obviamente ayudar a la expulsión de los desechos musculares metabólicos que muchas veces generan espasmos y contracción y sobre todo tensión facial, ¿ya? Por ejemplo, sus compañeros que se dedican a esto usan mucho el FIT, que es una especie de rollo, ¿cierto?, donde ustedes lo que hacen, ¿cierto?, es generar un verdadero amasamiento con fuerza y con potencia sobre la musculatura que está, en este caso, alterada. Si este fuese el rollo, ¿cierto?, se puede hacer así, ¿cierto?, o al revés, se le puede decir al paciente que de manera activa pase su extremidad sobre el rollo, ¿ya? Es el fit roll se llama, ¿ya? Y lo que hace en realidad el fit roll es generar una disminución de la tensión facial que recubre toda la musculatura o todo el tejido que estuvo, ¿cierto?, asociado a una actividad por sobrecarga deportiva. Bien, ¿cuáles son las técnicas a utilizar? La fricción y la frotación siempre van a estar presentes, pero en este caso, si yo quiero hacer un precompetitivo, son de alta velocidad, ¿ya? Es decir, lo que las hago igual, pero las hago mucho más rápido. ¿Por qué? Porque mi objetivo es activar, ¿ok? Vamos a suponer que esta es una pierna, ¿cierto? Por lo tanto, tanto la frotación como la fricción, ¿cierto?, las vamos a hacer rápidamente sobre mi paciente, ¿ya?, generando aumento de la irrigación. Tengan cuidado, sí, con hay que tener mucho cuidado con la reacción de Lewis, ¿cierto? Y hacemos esto también, ¿ya? Cuando hacemos amasamiento en las extremidades, en este caso para el precompetitivo, el amasamiento también se hace mucho más rápido, ¿cierto? Y con la función o pensando en producir, vamos a bajarlo un poquito ahí para que se vea, eso es, ahí, para producir una activación del tejido que se encuentra abajo, ¿ya? La percusión. Otra cosa importante, yo puedo hacer, no así como las inhibitorias, estas técnicas se pueden hacer todas juntas, porque todas tienen el mismo objetivo, no así las de inhibición, que yo tengo que elegir con cuál voy a trabajar, porque cada una tiene un objetivo específico, ¿ya? La percusión se puede realizar de varias formas. Una es el capotaje, que es esto.
y tiene que sonar así, yo ahueco mi mano y debe sonar de esta forma y lo hago rápidamente en la zona que voy a trabajar. Vamos a hacerlo en mi pierna para que pueda sonar. Y tiene que hacerlo rápidamente. Yo espero que se vea, ¿se ve? Ok, esto se llama capotaje, ¿ok? Otra forma de hacer la técnica también que sea activa, ¿cierto? Vamos a poner esto acá abajo para que se observe muy bien, es hacer pellizcamiento. Yo pesco esto y lo hago así. Y también lo hago rápidamente. Si se dan cuenta, aquí no requiero ni siquiera un elemento para que me ayude a la fricción. Tal vez en frotación y fricción echo un poquito de aceite, pero generalmente no lo requiero, ¿ya? Lo otro es un gapping que se llama, que el gapping es, o gasping es hacer esto, ¿ya? Como si yo estuviera sacando un bocado de la zona en que voy a trabajar, ¿ya? Generalmente cuando yo hago un masaje de activación, no tiene un orden establecido, ni se hace como las otras que tiene que ir de cefálico a caudal o de caudal a cefálico. Esta, ¿cierto? Yo solamente lo que hago es realizar la técnica sobre el segmento y puedo usar cualquier dirección, en ninguna parte está escrito cómo se realiza. Muy bien. Puedo hacer pequeño golpeteo con los dedos. Y la que ustedes reconocen mucho, ¿cierto? Que lo hizo el otro día su compañera en masoterapia, jamás se hace para inhibir, se hace solo para activar, por lo tanto, si ustedes quieren trabajar inhibición de espasmo, no lo hagan, ¿cierto? Que es el golpeteo, así lo estoy mostrando, y debe sonar así, los dedos deben estar libres, si quieren ustedes los pueden ir haciendo también en casa. Si suena así, no está bien hecho, pero si suena así, ¿cierto? Quiere decir que está bien hecho, ¿cierto? Este gasping. Y ustedes pueden ir variando las técnicas, ¿cierto? Todas estas son percusión. Entonces tenemos este primero, que es el capotaje, que también creo que lo utilizan en el respiratorio, ¿cierto? Capotaje, aunque se supone que los niños no se pueden percutir, ¿cierto? Hacemos también el pellizcamiento, que si dan cuenta es más rápido. Hacemos el gasping, que es esto como si yo estuviera sacando hacemos también pellizcamiento, ya dijimos, hacemos esto, que es el golpeteo, y también podemos hacer el golpeteo con los dedos, ¿ya? Y creo que no se me olvida ninguna de percusión. También tenemos las técnicas activas de vibración, ¿ya? Y generalmente se realizan mucho más en zonas de articulaciones mucho más pequeñas, ¿cierto? Donde yo no puedo trabajar con las otras técnicas, pero generalmente se hace una pequeña vibración, ¿ya? Y rápido. Muy bien. Y cuando queremos hacer alguna técnica asociada más en el post, ¿cierto? Trabajamos mucho con masaje transversal profundo, que es esto, que es una inhibición que se hace en las zonas, generalmente es entre las zonas de la articulación, ¿cierto? Yo pongo mi mano en la zona y genero, ¿cierto? Una masaje transversal, es decir, una fricción transversal que es lo más profunda posible. Me quedo aquí unos 15 tiempos y luego dejo la zona y me voy a otro lado a trabajar, ¿ya? Entonces, el masaje deportivo o el masaje de activación es mucho menos complejo que las técnicas de inhibición de masoterapia. Vamos a sacar a mi paciente debajo de mi pierna, ¿ya? Son casi todas, tienen el mismo objetivo, funcionan más o menos igual, ¿cierto?
El orden no tiene un orden establecido, pueden usar cualquiera de las que vimos anteriormente, ¿cierto? Y pueden usarlas todas, pueden usar 2 o 3, porque todas tienen el mismo objetivo que es la activación, ¿ya? Mientras que el transversal profundo se realiza cuando yo tengo alguna lesión inmediata, postraumática, ¿cierto? Por tensión, ¿cierto? Y la trepidación cuando la problemática está en la espalda, que es una vibración en la zona de la columna, ¿ya? Entonces, lo más importante es generar la cantidad de estímulo necesario para activar. ¿Y cómo hago eso? Aumento la velocidad de la técnica que estoy realizando. Muy bien. ¿Qué hay que observar y que es muy importante también, chiquillos? Es el gesto, ¿ya? ¿Cuál es la tensión que se genera, por ejemplo, en este motorista, en la zona de la espalda, al estar tanto tiempo, ¿cierto?, sobre una moto? Se dan cuenta que hay una posición mantenida en flexión de las articulaciones y acá una tensión muy fuerte de cuádriceps y de los isquiotibiales. Por lo tanto, ¿cierto?, toda esta zona es la que yo tengo que trabajar para que esté óptima antes de que se suba a la moto. Y toda esta zona es la que tengo que trabajar mayormente cuando se baja de la moto, ¿ya? Entonces, siempre tengo que tener una actitud valorativa de la problemática antes de empezar a intervenir con cualquier tipo de técnica, ¿ok? Vamos a cerrar esto y nos vamos a ir a las técnicas de movilización y de distracción, ¿ya? La primera parte de esta clase es, como lamentablemente este sistema nos pide, más inductiva, pero en algún minuto yo quiero abrir un poco, ¿cierto?, la clase para mostrarle el Slack, para mostrarle una técnica de movilización o una técnica de distracción, ¿ya? Bien, las técnicas de movilización y de distracción que tenemos acá. Ay, no tiene la cosita para poder, espérenme un chiquitito, voy a escapar a ver si logro. Ah, no, no la tiene. Ya. Las técnicas de movilización y distracción se caracterizan porque son intraarticulares. No son para movimientos osteokinemáticos, son para movimientos artrokinemáticos. ¿Ok? ¿Cuándo se ocupa? ¿Sí? Profe, quería hacer una consulta sobre los masajes deportivos. Sí, dele. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay deportes que en las competencias no solamente, por ejemplo, no es como el fútbol que son 90 minutos continuos, sino que, por ejemplo, en los 200 metros compiten una precompetencia, después descansan un tiempo y después vuelven a competir. ¿Cuántas veces se hace el masaje precompetitivo o postcompetencia? Generalmente cuando tengo a una persona que tenga que competir durante todo el día, siempre hay lapsus entre la competencia, el reposo y vuelve a competir, ¿cierto? No es como en todo el día. Entonces cuando es así, primero voy a hacer el pre o el preparatorio, va a la competencia, relajo y antes de que vuelvo a ¿cómo se llama?, activar. Porque hay un periodo de horas entre medio entre la primera y la segunda intervención competitiva. Ahora, si la intervención competitiva es rápida, no voy a lograr que se active, ¿cierto? Por lo tanto, solamente ahí lo hago antes de que empiece, ¿cierto? Y al final del día yo realizo el trabajo de relajación. Ya va a depender mucho, como tú me conversabas, de la disciplina. No todas funcionan igual. ¿Ok? ¿Felipe? ¿Está bien, Felipe? Sí, profe, gracias. Era más Ya. que, pasa que estoy trabajando, disculpe. Ah, ya, no se preocupe. No se preocupe. Ya, bueno, quería que me salieran las herramientas acá para poder funcionar con ustedes con las herramientas que me gusta a mí hacer rayitas, pero no salen. Ay, ya, técnicas de movilización y de distracción. Artrokinemáticas.
Ahora, como vimos anteriormente, hay dos cosas que se producen, que lo vimos en la técnica, en las alteraciones por hipomovilidad, dos cosas que ocurren cuando... Ah, ya sé por qué. Espérenme un chiquitito, voy a ver si logro achicar un poco la pantalla y con eso... Ah, no, igual. Va más allá de la pantalla. Ya, no importa. Ok, entonces, cuando hay una articulación, ¿cierto? O sufre una lesión, hay dos cosas que se producían, que es una, el acortamiento adaptativo del tejido periarticular, que esto ya vimos que era capsular, ¿cierto? Y luego se produce la resistencia o espasmo de la musculatura, del tendón asociado a la articulación alterada. Cuando ocurre cualquiera de estas dos cosas, en el medio lo que está sucediendo, ¿cierto?, es que existe un acortamiento de los puntos de inserción del tejido conectivo. En este caso, tejido conectivo puede ser tendón, ligamento o cápsula. Cualquiera de los tres, ¿ya? Entonces podríamos estar hablando de cualquiera de las tres opciones. Entonces, de los movimientos que nosotros reconocemos como los osteokinemáticos o fisiológicos y los artrokinemáticos o accesorios, estas técnicas van asociadas a los movimientos artrokinemáticos o accesorios, ¿ya? Sabemos que los movimientos fisiológicos van asociados a los movimientos grandes que nosotros conocemos como flexión, extensión, ABD, rotación, etc. Y estos tienen directa relación con la musculatura, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con estos otros movimientos, que son los movimientos intraarticulares. Estos movimientos intraarticulares son tres. Por favor, pongan harta atención acá. Son tres y están en todas las articulaciones, toman diferentes nombres, lo vamos a mirar, pero siempre van a estar presentes de acuerdo a la forma de la articulación, ¿ya? Tenemos el spin, la oscilación y el deslizamiento, ¿ya? El spin se produce, ¿cierto?, en torno a un eje mecánico que generalmente es longitudinal y es perpendicular. Ciérremela, que la perra me suelte. Ya, gracias. ¿Cierto? Es un eje longitudinal que es perpendicular a la superficie articular y generalmente da un movimiento rotatorio. El spin es rotatorio, ¿ya? Y puede seguir las agujas del reloj o puede ir en contra de las agujas del reloj, ¿ya? Entonces puede ir, si lo observan ustedes de frente, se imaginan un reloj de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ya? Generalmente el spin, ¿cierto?, se produce en las articulaciones, por ejemplo, la cúpula radial. La cúpula radial, cuando hace pronosupinación, que es el movimiento fisiológico, el movimiento accesorio que se está produciendo en la articulación, esta se llama spin. ¿Ok? Bien. Cuando ustedes se ponen en punta de pies, ¿ya?, y generan una rotación sobre la primera articulación del primer ortejo, ¿cierto?, se va a generar, para producir la punta de pies y la flexión, un spin. Bien. El siguiente movimiento, estos están en todas las articulaciones, se llama deslizamiento. También se le llama traslado, ¿ya? Cualquiera de las dos. El deslizamiento ocurre en todas las articulaciones y hacia dónde se realiza en una técnica, para que sea benéfica, para que la técnica sea benéfica, va a depender de la regla, como siempre conversábamos, cóncavo-convexa, ¿ya? Cuando yo hablo de deslizamiento, cuando un punto, espero que se esté viendo esto, cuando un punto de una superficie articular, vamos a poner un punto de una superficie articular, ya vimos, vamos a poner muchos puntos. Cuando un punto de la superficie articular entra en contacto con varios puntos de la superficie articular inferior, ¿ya? Espero que estén viendo esto.
Por lo tanto, si ustedes observan, este deslizamiento, ¿cierto?, genera o tiene relación directa con el movimiento fisiológico, porque es un movimiento grande, ¿ok? Deslizamiento. ¿Bien? El siguiente se llama oscilación. La oscilación acompaña el deslizamiento, eso quiere decir que el deslizamiento nunca se produce solo. ¿Qué hace la oscilación? La oscilación es cuando varios puntos de la superficie articular superior entran en contacto con varios puntos de la superficie articular inferior. Entonces hace esto, va oscilando, ¿cierto? Y va generando esto, ¿ok? Entonces, el deslizamiento, este punto hace esto, pum, pum, pum. Y en la oscilación, este punto hace esto, esto, esto y esto. Pregunta. Estén atentos, me tienen que responder. ¿Por qué no se puede producir el deslizamiento solo? Este punto, ¿por qué en una articulación la traslación no se produce sola? ¿Qué sucede con las superficies articulares si no hubiese oscilación? ¿Qué está pasando? Siempre están en coaptación, no pueden estar... No, míreme, ¿qué le está pasando? ¿Está viendo mi superficie articular? ¿Qué está pasando si yo tengo el punto de arriba y solo se desliza y no oscila? ¿Qué le sucede a la articulación? Mire. ¿Se daña? Se desgasta. No. ¿Qué le está pasando a esta articulación? ¿Ah? Se luxa. ¿Se qué? Se desgasta. No, no, no. Se luxa. Se luxa. Bien. El deslizamiento produce luxación de la articulación. Sale de su posición. No se puede producir solo. No existe el deslizamiento solo en una articulación o traslado, ¿ok? ¿Qué sucede realmente? Se desliza y oscila. Se desliza y oscila, ¿ya? Una de las características para que una articulación o para que el deslizamiento se produzca puro, que no ocurre en el cuerpo, es que la superficie articular sea lisa y que no tenga, entre comillas, ningún remedo, ¿ya? Si yo tuviese puras articulaciones lisas, deslizaría más que oscilaría. Ahora, ¿por qué es bueno, por qué es malo aquello? Si mis articulaciones son lisas, yo voy a deslizar muy bien y mi ROM osteokinemático va a ser muy bueno. Pero el grado de inestabilidad es mayor, ¿cierto? Porque el grado de deslizamiento es mayor que el grado de oscilación. ¿Ok? Por eso los deportistas se luxan. ¿Por qué? Porque como tienen articulaciones nuevitas, jóvenes, entre comillas, son más lisas y deslizan más que oscilan. En cambio, la oscilación es el componente regulador del movimiento. Como las superficies articulares naturalmente no son lisas, se genera cierta divagación de la superficie, genera el proceso justo de deslizamiento y oscilación. Pero si yo estoy frente a un proceso degenerativo como es una artrosis, ¿qué pasa? ¿Desliza o oscila? ¿Qué pasa con esta articulación si tengo una artrosis? ¿Qué? Que oscila solamente, ¿no? Oscila más de lo que desliza. Muy bien, gracias. Oscila más de lo que desliza. Lo que significa que va a tener menos movimiento, va a ser menos efectiva en el movimiento, ¿cierto? Y al oscilar más de lo que desliza, va a generar un feedback negativo en degeneración. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona, cierto? ¿Sí? Un solo sí para salir de esta posición, por favor. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, dicho aquello, pasamos a la siguiente, ¿cierto? Aquí tenemos el giro que yo les contaba, que es el spin, la oscilación, que es esta vibración, ¿cierto? Donde los puntos superiores trabajan junto con los inferiores y el deslizamiento cuando este punto hace esto, ¡pup, pup, 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 pup!
¿cierto? Y se produce el movimiento de traslación o deslizamiento. Muy bien, esto habla de lo que conversábamos anteriormente. El deslizamiento puro en sí mismo no existe dentro de las articulaciones, ¿ya? Porque requiere siempre cierto grado de oscilación. Pucha, que me hace falta el lapicito. Ya. Muy bien. Entonces, si yo deslizo o se desplazo mucho, o por ejemplo, los pacientes que son hiperlaxos, los que son hiperlaxos generan, por una condición de estructura de la articulación, una capacidad de deslizamiento mayor que la oscilación. ¿Qué implica esto? ¿Cierto? Que sea mucho más inestable, por lo tanto las posibilidades de subluxación, de tener alteraciones, de degeneración articular son mayores que la gente que no sufre de esta condición o que no tiene esta condición. ¿Ok? Entonces, la cantidad de oscilación presente y la cantidad de deslizamiento presente en una articulación va a depender de la congruencia de la superficie articular, ¿ya? Si son muy congruentes, si está muy nueva la articulación, desliza más, me muevo más. Si es menos, ¿cierto?, lisa, si empiezan a haber muchas vicisitudes en la superficie, va a oscilar más que lo que desliza, la hace más rígida, pero tal vez más estable. Hay que pensar en los dos puntos, no pensemos que es malo, sino que hay ciertas condiciones, ¿cierto?, pero se va a mover mucho menos, ¿ya? Ahora, la oscilación no depende de la forma de las superficies articulares, pero el deslizamiento sí, ¿ya? Y ahí hablamos de la regla cóncavo-convexa que ustedes ya más o menos ya la manejan, ¿cierto? Y para poder, como ya la manejan, vamos a ir inmediatamente al monito, que esto no sé si parece que recién la estaban viendo con los chiquillos. Bien, vamos a la misma articulación. Si quieren, por favor, y pueden, hagan el gesto con la rodilla. Dos gestos. Primero, el primero es cuando uno patea la pelota. ¡Puc! Y hace esto, ¿cierto? Que sería el B, que va en flexión de rodilla hacia la extensión de la rodilla. Cuando ocurre aquello, la superficie que se está moviendo es la superficie de la meseta tibial sobre los cóndilos femorales. Por lo tanto, la que se mueve es la cóncava y la que está estática es la convexa. Cuando ocurre aquello, el deslizamiento persigue la oscilación, es decir, van juntas, ¿ya? Como bien hablan estas dos flechitas. Por lo tanto, el movimiento va hacia adelante, el movimiento osteokinemático va hacia adelante. La oscilación acompaña hacia adelante y el deslizamiento es hacia adelante. Pero ¿qué ocurre si yo en vez de patear la pelota, fijo mis articulaciones, ¿cierto?, de tobillo y me voy a sentar, voy a hacer el gesto de sentarme, ¿ya? Eso es lo que se tienen que imaginar, el gesto de sentarse. ¿Qué pasa cuando ustedes se sientan en la articulación de rodilla? Es la misma articulación, pero se comporta de acuerdo al gesto que yo estoy haciendo. Ojo, porque no se pueden aprender la articulación como si, esta es una articulación convexo-cóncava y siempre va a ser así. No, sino que de acuerdo al gesto es como ustedes tienen que trabajarla. Si al paciente le duele, no cuando patea la pelota, sino que le duele cuando se va a sentar, que es lo típico, ¿cierto? Le duele la rodilla cuando se va a sentar, el problema es, ¿cierto?, en la articulación de los cóndilos, porque es la articulación convexa, en este caso que está aquí, la que se está moviendo sobre la meseta tibial, que es cóncava. Cuando ocurre aquello y el paciente se va sentando, ¿cierto?, el deslizamiento se produce hacia atrás, como un rodar, ¿se dan cuenta? Mientras que la oscilación va a seguir el movimiento osteokinemático, ¿cierto?, y se va hacia adelante. Entonces, mientras el paciente oscila hacia adelante, el deslizamiento se va hacia atrás, ¿cierto?, generando la flexión de la rodilla. ¿Ok? Si yo me quiero parar, ¿cierto?,
La oscilación va a perseguir la extensión, por decirlo de alguna manera, va a ir de atrás hacia adelante, mientras que el deslizamiento va a ser contrario y va a ir de adelante hacia atrás. ¿Sí? Bien. Cualquier duda, por favor, al tiro me avisan, porque esto es importante que lo entendamos para poder trabajar. Bien. Antes se llamaba técnica de tracción. Ahora le llamamos técnica de distracción. ¿Por qué? Porque la tracción es el grado 3 de distracción, ¿sí? Este librito, si no me equivoco, es el Prentice, así que también pueden ir a echarle una vuelta si quieren. Muy bien. ¿Cuándo realizamos estas técnicas? Cuando las articulaciones son hipomóviles, es decir, cuando se mueven poco, ¿ya? Cuando las articulaciones tienen problemas en el deslizamiento, que puede ser problema degenerativo, problema periarticular, ¿cierto? Postraumático, nosotros ocupamos estas técnicas, ¿ya? Y el deslizamiento va a seguir de acuerdo a la evaluación que hagamos de cómo se comporta esa articulación en el gesto alterado, ¿ya? Que puede ser convexo-cóncavo o cóncavo-convexo. Y aquí vamos a hablar de, ya entramos, ¿cierto?, en cómo realizamos la técnica. Estas técnicas se realizan en slack, como bien conversaban sus compañeros, o el close pack position, o posición de reposo, ¿ok? Hay algunas, voy a salir de la presentación. Muy bien, ¿me ven ahí? Bien, quiero que todos por favor pongan su mano. Necesito su mano, sus dedos, quiero verlos. Muy bien, no veo ninguno, no veo ni una mano. Manos, manos. Nicolás me va a poner la mano, muy bien. Hola, Nico. Muy bien, vamos, ahí están las manos. Bien. La posición de low pack es la posición de mayor reposo de las articulaciones. La profe Mesina les va a pasar un cuadrito donde dice 30 grados de flexión, en extensión, qué sé yo. Pero lo mejor es buscarlo. Entonces, como todos tenemos nuestras manitos, vamos a pescar nuestro dedo, pónganlo en extensión completa primero, y tírense la última falange. Y díganme hasta dónde les llega el tirón. Miren, el tirón llega a la segunda articulación y a la articulación, ¿cierto? Metacarpofalángica, incluso puede llegar hasta la muñeca. ¿Hasta dónde sienten el tirón? Vamos. Si la tienen extendida, miren, me mueve hasta el codo. ¿Sí o no? ¿Lo están haciendo? ¿Sí? Bien. Cuando ocurre esto es close pack, está cerrada. Si yo hago la técnica en close pack, no voy a lograr hacer nada en la articulación. Vamos a llevar a loose pack. Entonces, voy a pescar mi dedito, lo voy a doblar un poquitito, ¿cierto? Y ahora voy a hacer, miren, la misma tensión, ¿ya? Que tenían recién. Y me van a decir hasta dónde llega la tensión cuando lo tienen en flexión. Si lo hacen en esta articulación, ¿cierto? Van a sentir que la articulación se abre. ¿Ok? Lo pueden hacer en la muñeca. Flecten el codo. Dejen la muñeca aquí, ¿cierto? Lo vamos a hacer ahí. Casi no se mueve. La vamos a flectar un poquito y miren todo lo que da. Miren todo lo que da. Entonces, cuando ustedes trabajen con sus pacientes, lo primero que tenemos que hacer es buscar la posición de low pack, ¿ya? Que es esta posición. ¿Cómo se hace? Vamos a sacar el oso. En la articulación. Lo que yo voy a hacer primero es cerrar los puntos de piel, lo voy a llevar en flexión y de ahí lo voy a abrir. ¿Bien? Si tienen a alguien al lado por ahí, pescan a la abuelita, al gato, a lo que encuentren por ahí cerca, cierran los puntos en la articulación, por encima de la articulación, por debajo de la articulación está acá al medio, se cierra, se lleva, se corruja la piel, así, se lleva, ¿ok? Y luego recién yo lo llevo en flexión y realizo la distracción en low pack.
¿Ya? Eso se hace. Muy bien. Entonces, como para hacérselo a uno mismo cuesta un poquito más, traten de hacerlo en alguien que encuentre volando bajo en su casa, ¿cierto? Y traten de hacerlo para que vean las diferencias, ¿ya? En el hombro cuesta un poquito más encontrarla, pero si lo ponen a un paciente en supino y ustedes se ponen sobre el hombro y lo ponen en diferentes posiciones, van a lograr llegar al lows. Una pequeña indicación, el lows en el hombro está aquí, en ADV con flexión, así que búsquenlo ahí y lo van a encontrar, ¿ya? Y es muy entretenido observar cómo, ¿cierto?, el tejido va cediendo en esta posición, ¿ya? Entonces, la posición de reposo, ¿están viendo la diapositiva, chicos? Sí. Ya. La posición de reposo o loose pack nos permite que la cápsula y ligamentos se encuentren muy relajados, por lo tanto me permite entrar en la articulación, ¿ya? Y el juego articular que voy a ocupar va a ser el máximo para yo poder trabajar, el máximo de esa articulación, aunque sea poquito. Entonces, esta posición es loose pack y como dato tips, generalmente la encontramos en posición de flexión. El cuerpo, cuando ustedes descansan en la noche, tiende a irse a la flexión, ¿cierto? En posición de lulo, ¿cierto? O en posición fetal. ¿Por qué? Porque es posición de reposo natural del cuerpo. El close nos da estabilidad, ¿cierto? Pero nos permite menos movimiento. Cuando yo necesito posicionarme en la vida, entro en close, posición, ¿cierto? Recta, me rigidizo, me aprieto, porque esa posición me da fuerza y estabilidad. No me permite moverme, pero sí me permite, ¿cierto?, hacer frente a todos los embates que vengan. Por lo tanto, cada una, ¿cierto?, cumple su función. ¿En cuál vamos a ocupar nosotros? De reposo o de loose pack. Muy bien. Vamos un poco, esto ya lo conversamos, ¿cierto? Y vamos a ver las técnicas, ¿ya? Bien, las técnicas de movilización ya aprendimos. Lo primero es que se realiza el loose pack. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar la posición de reposo. Lo segundo importante que tengo que hacer es que se realizan con palanca corta. Palanca corta. ¿Qué significa? Es que, y voy a salir otra vez de acá, no sé si ustedes me pueden observar, pero tengo la prendida, ¿cierto? Lo más importante es hacerla, si yo elijo la articulación de la muñeca, acá, mis puntos de contacto van inmediatamente alrededor de mi articulación. Por lo tanto, aquí tengo una mano y aquí pongo la otra, ¿ya? Y si yo quiero hacerlo en la muñeca, pongo una mano inmediatamente por debajo de la muñeca, inmediatamente por encima de la muñeca. Porque los movimientos que voy a hacer son de brazo palanca cortos, son pequeñitos, son intraarticulares, no son grandes, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo ocupamos estas técnicas? Las técnicas de movilización y distracción, otra cosa importante, que es el número 3, antes que se ocupan siempre juntas. Juntas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo no puedo hacer una técnica de movilización sin hacer una técnica distractiva primero, ¿ya? Sin embargo, las técnicas de distracción son mucho más protectoras que las técnicas de movilización, por lo tanto, esas sí las puedo hacer solitas. En cambio, una técnica de movilización siempre va acompañada de una técnica distractiva, ¿ya? Bien. Las técnicas de traslado se pueden hacer en dos direcciones. Cuando yo realizo una técnica intraarticular, ¿cierto?
Esta es la superficie articular, que va a ser perpendicular a la superficie articular. Estamos hablando de una técnica distractiva, ¿ya? Cuando, sin embargo, el movimiento, ¿cierto?, va paralelo a la superficie articular, estamos hablando de una técnica de movilización. El problema de estas técnicas de movilización es que producen mucho cizalla, lo que significa que voy a estar produciendo un desgaste intraarticular cuando yo la realizo sola. Por lo tanto, no se pueden hacer solas. ¿Qué hago? Las hago juntas, técnicas de movilización y de por eso se llaman, van juntas, ¿ya? Muy bien, entonces, siempre que yo voy perpendicular a la articulación, hablo de una técnica distractiva. Y siempre que yo realizo un movimiento, ¿cierto?, que siga la superficie articular, hablamos de una técnica de movilización. Ambas usan low back position. ¿Ok? Vamos inmediatamente a los objetivos. ¿Para qué las ocupo? Aquí tenemos objetivos de tratamiento, chiquillos. Reducir el dolor como el más general. ¿Cómo hago eso? Disminuyo la protección muscular porque disminuyo la tensión de la inserción. Produzco una elongación de los tejidos periarticulares. Estimulo los efectos reflejos de inhibición y facilitación del tono y estimulo los efectos propioceptivos aumentando la conciencia sinestésica del paciente. ¿Ok? Ahora, esto se produce a través del continuum que nosotros observábamos antes en el video que hicieron sus compañeros. Miren, vamos acá. Se los voy a explicar. Y vamos a hacer otra línea acá encima que nos va a ayudar también, a trabajar. Ay, miren el COVID. Ya. Primero, el límite anatómico, no se mueve. Una articulación tiene un rango de movimiento que va del punto PP al punto LA. Siempre. El punto PP es el punto de partida del movimiento y el punto LA es el límite de movimiento. Puede ser mayor, puede ser menor, dependiendo de la persona, de la edad, de las características, ¿cierto?, de la actividad física, pero siempre estos dos puntos van a estar presentes. El PL, que es el punto de limitación del movimiento, es móvil. Puede ir hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha, ¿ya? Entre más va hacia la derecha, hay mayor deslizamiento y menos oscilación. Entre más va hacia su izquierda en la pantalla, ¿cierto? Esta es la derecha, esta es la izquierda. Vamos a ponerle aquí izquierda y esta es la derecha, si es que yo lo estoy mirando de frente, ¿cierto? Para no confundirnos. Si va hacia la derecha, desliza más. Si va hacia la izquierda, oscila más, ¿ya? Y esta es la valoración que hago primero, ¿cierto? Antes de decir qué grado voy a hacer. Esta rayita que yo tiré acá se llama, le vamos a poner EVA, que es la escala de valoración análoga. Por lo tanto, lo que me está diciendo acá, ¿cierto? Espérenme un segundo. Vamos a ocupar el borrador, ¿cierto? Porque esta era, y vamos a ir de nuevo al puntito, porque era al revés. Entonces, esto es así, perdón. Ay, me fui. Voy a mirar un punto ahí arriba para... ya, muy bien, ahí sí. Entonces, esta es EVA, ahora sí. EVA, la escala de evaluación análoga. Acá tenemos el EVA alto. Acá tenemos 10, 8, 9. Y aquí tenemos 0, 1, 2, ¿ok? Por lo tanto, al medio estamos con nuestro EVA 5. Entonces yo valoro, ¿cuánto le duele? ¿Cuál es el punto de limitación? Y de acuerdo a dónde está el punto, recién puedo pensar cuál es el grado de movilización que voy a ocupar, ¿ya? Recuerden que los grados de movilización, en este caso los grados de Maitland, ¿cierto?
nunca van a producirse ningún grado de movimiento de Maitland, se hace sin distraer. Yo siempre lo hago haciendo una distracción, que puede ser grado 1 o grado 2, dependiendo, ¿cierto?, de la capacidad y de las características de mi paciente o de mi lesión. Bien. Grado 1. Si yo estoy haciendo, si mi punto de limitación es lo corro, tic, 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 y lo pongo acá, mi punto de limitación está acá, significa que tiene un EVA alto. Por lo tanto, mi objetivo principal en el grado 1 de oscilación, voy a hacer mucha oscilación, pero voy a deslizar poco porque no me va a dejar, ¿cierto? Mi objetivo principal es disminuir el dolor. ¿Se dan cuenta o no? Grado 1. Muevo poco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me lo permite, porque les duele, por lo tanto, los grados de oscilación que voy a hacer van a ser mayores al deslizamiento y mi objetivo principal va a ser producir una embevisión del tejido periarticular, generar acá una mayor fluidez, ¿cierto? Y esto me va a disminuir la rigidez de la articulación en esta zona, ¿cierto? Y finalmente voy a lograr mi objetivo, que es la disminución del dolor. Cuando el dolor va disminuyendo, puedo pasar a mi grado 2. En el grado 2, si ya estoy llegando acá, si el punto de límite está llegando casi a la mitad, se dan cuenta que está casi cerca de la mitad, esta es la mitad, ¿cierto? Quiere decir que mi grado de dolor, que era 10, ya va entre 6 y 5. ¿Se dan cuenta? Entre 6 y 5. Por lo tanto, acá puedo deslizar más, no es necesario que oscile tanto, ¿cierto? Y mi objetivo principal, como ya puedo deslizar, es producir movimiento, aumentar el movimiento, ¿ya? Y este movimiento, cuando yo hablo de movimiento, por favor, no se olviden que es osteokinemático y que es artrokinemático. Por lo tanto, yo puedo aumentar mi grado de movimiento de palanca corta, ¿cierto? Puede ser, sigue siendo cortito, pero ya no es tan cortito como lo hice en grado 1. Entonces, mi objetivo es, sí, sigue siendo disminuir el dolor, pero más encima voy agregando, aumentar el movimiento. Si mi punto de limitación llega o sobrepasa la mitad, ya estoy en el continuum del grado 3. ¿Se dan cuenta? Grado 3. Y en el grado 3, mi dolor ya es muy bajo, ya no es un elemento al que yo recurra para poder hacer la técnica, ya no está siendo importante porque va bajando, por lo tanto, lo que yo requiero ya no es oscilar, sino que deslizar, ¿ya? Si yo logro un mayor deslizamiento en la articulación, voy a producir mayor, ¿cierto?, movimiento, voy a generar una mayor propiocepción, voy a generar una mayor tensión de la zona de inserción, el músculo se va a tonificar y voy a aumentar el movimiento osteokinemático, generando una potenciación del artrokinemático. Y obviamente que si el dolor ya va en 2 o en 3, quiere decir que la problemática solamente está presente por el acortamiento adaptativo que va quedando, el dolor es casi nada, por lo tanto ya no es un aliciente para trabajar, voy a estar trabajando en los puntos ya casi de normalidad de la articulación, ¿cierto? Por lo tanto aquí puedo mover mucho, ¿cierto? Casi sin protección. ¿Por qué? Porque ya está muy cerca del límite anatómico normal. ¿Ok? Entonces, esto nos indica, ¿cierto?, los grados de movilización. El grado 1 es muy pequeño y su principal objetivo es, ¿cierto?, que el dolor y el espasmo disminuyan, ¿ya? El grado 2, ¿cierto?, es de un poquito más de amplitud porque se genera, mi intención es generar movimiento, ¿cierto?, y voy sobre el espasmo como mi principal problemática, más que el dolor propiamente tal. En el grado 3, ¿cierto?,
voy hasta donde, siempre respetando el punto del límite del movimiento, el dolor ya no es tan importante, el espasmo aún me va a estar generando compresión del tejido y alteración, ¿cierto? Pero ya me queda muy poquito para llegar al final de la amplitud. El grado 4, ¿cierto? Finalmente es cuando el movimiento no es completo. Y yo quiero llegar al movimiento completo. Entonces me falta esto, que esta escasa amplitud sea amplitud. Entonces esto es lo que tengo que superar. Entonces mi objetivo es disminuir la resistencia del acortamiento natural que se genera después de una lesión. ¿Ya? El grado 5 es una manipulación, también se llama cavitación, ¿cierto? Esto ha generado todo un área de trabajo, ¿cierto? Que es la quiropraxia. Incluso los osteópatas también llegan a este punto, pero no cavitan, es decir, no suenan, pero ambos llegan a este nivel, ¿cierto? Se requiere un estímulo, un estudio un poco más acabado, ¿cierto? Y también mucha experiencia, porque uno tiene que sentir el límite final, tiene que sentir que está justo para producir la cavitación. Muy bien. Ahora, para yo poder deslizar y deslizar siempre protegido, primero tengo que hacer la valoración del gesto, lo que conversábamos anteriormente. Por ejemplo, en el hombro, vamos a suponer que este es un hombro. ¿Por qué? Porque esto se parece mucho, ¿cierto?, a la glena, y vamos a suponer que esta es, ¿cierto?, la cabeza humeral. Uy. Entonces, quedó muy feo, así que lo vamos a borrar. No quiere borrarse, parece que se borra. Ah, ya, no quiere, no importa. Ya. Entonces, cuando este es la superficie convexa, es decir, en este caso si fuera el hombro en flexión el que está alterado, significa que cuando yo esté en esta articulación, tengo que valorar primero el movimiento. Si el problema es de flexión, quiere decir que el deslizamiento no está yéndose hacia adelante como mi brazo, sino que, o hacia arriba como mi brazo, sino que se está produciendo hacia abajo. Si el deslizamiento osteokinemático es hacia arriba, la oscilación está haciendo hacia arriba, pero el deslizamiento está haciendo hacia abajo. Por lo tanto, yo no saco nada con deslizar hacia arriba, tengo que deslizar hacia abajo. En ABD, el brazo va hacia arriba nuevamente y el deslizamiento se produce hacia abajo. La oscilación sigue el movimiento osteokinemático. Ahora, si es cóncavo o convexa, si es el lado cóncavo el que se mueve, sigue el movimiento, ¿ya? Es decir, ahí el deslizamiento sigue el movimiento osteokinemático limitado. Por ejemplo, en la muñeca, ¿cierto? La muñeca es cóncavo convexa, pero si yo fijo la muñeca y movilizo el brazo, por ejemplo, para auxiliar, ¿cierto? Entonces, el gesto dice que es la superficie cóncava la que se altera con respecto a la convexa. Por lo tanto, ahí el deslizamiento va asociado al movimiento. Si me duele por ejemplo, llevarlo hacia adelante con respecto a la muñeca, ¿cierto? Mi deslizamiento va a ser hacia arriba. Pero si me duele cuando voy hacia abajo, cuando bajo el brazo con respecto a la muñeca, el deslizamiento va hacia abajo. ¿Ok? Cuando estemos en la práctica, va a ser mucho más fácil que lo puedan entender. Eso es muy importante. Entonces, ¿sí? Yo tengo una duda. La diferencia entre oscilar y deslizar. ¿Podría dar un ejemplo así con usted? Porque me imagino deslizar el hombro, moverlo hacia los lados, y oscilar, moverlo en círculo. No. La oscilación es pequeñita, es esto. Y el deslizamiento es esto. Por ejemplo, vamos a pescar la muñeca. Si yo oscilo esta muñeca, ¿cierto? Voy a hacer esto. Pero si yo la deslizo, se supone que aquí ya estoy en close pack, en flexión, ¿cierto? Y la estoy oscilando.
Lo natural que yo haga cuando hago una movilización, primero la llevo a lows, la flecto, ¿cierto? Hago una pequeña distracción y ahí recién oscilo. Cuando yo deslizo, hago, por ejemplo, esto así, lo estoy exagerando, no es tan grande, pero es que este loso me ayuda, o lo hago así, ¿ok? O así, o así. En cambio, la oscilación es esto. Ya, ahora sí ¿Sí? entiendo. Entonces, Sí. una cosa es distraigo, deslizo, distraigo y oscilo, ¿ya? Si estoy en los últimos grados de movimiento, ¿qué tengo que hacer? ¿Deslizar o oscilar? Deslizar. Deslizar. Pero si estoy en los primeros grados, oscilo, porque mi primera intención es disminuir la tensión periarticular para después poder deslizar, ¿ya? Si no lo hago así, voy a generar mayor dolor, se va a inflamar y voy a producir un proceso crónico inflamatorio sobre la articulación alterada. Ocurre mucho, ¿ya? Por no tener claro estas cositas que son muy básicas. Si el proceso, si yo, dígame. Ahora esto en una patología que esté aguda, igual se puede realizar o no, con inflamación, edema, o no, o esperamos a que baje. Ya, las técnicas se pueden realizar, yo tengo que valorar el dolor primero. Si tengo un dolor muy alto y estoy muy inflamado y es agudo, como usted bien dice, es decir, está los primeros 3 días, supongo que ya ha leído y significa lo que es estar agudo, primeros Sí, 3 sí. días de lesión, ¿usted le haría esta técnica? No, Conteste. o sea, No, porque son los muy... primeros 3 días, está inflamado. ¿Qué necesita? ¿Qué tengo que hacerle? Fue Protección. ¿Perdón? Protección. Protección, ya, pero ¿cómo lo protejo? Haciendo algún tipo de inmovilización y también tratar de disminuir el edema. Ya, pero hábleme de técnica, si ya estamos hablando de técnica. ¿Qué le voy a hacer ahora que está inflamado, agudo? Muñeca, se cayó, inflamado agudo, llega el kinesiólogo. Trátelo al tiro porque tiene en una semana más tiene pretemporada. Termoterapia. Frío. Exacto, Frío. bien. Tengo que hacer fisioterapia. Si está agudo, empiezo con la fisioterapia. Si es lesión traumática, empiezo con fisioterapia. En cambio, si es una pacientita añosa que tiene una artrosis de 1000 años, ¿cierto? Y está adolorida, eternamente crónica adolorida, ¿puedo empezar a hacer movilizaciones y distracciones grado 1? Sí, porque su ¿Por objetivo es qué para sí? disminuir el dolor. El objetivo es disminuir Exacto. el dolor. Bien, bien. Si llego con un paciente crónico, no está agudo, no es una lesión y está dolorido, hago distracciones y movilizaciones grado 1 porque están indicadas para ese paciente con esa característica. ¿Se entiende ahora cómo uno aplica las técnicas? El criterio es importante. La técnica en sí misma no cambia, no es buena y no es mala. La técnica se hace buena, se hace mala si yo sé aplicarla y en dónde la aplico, ¿ya? O cuándo la aplico. ¿Bien? Igual me encantaría después cuando estén haciendo los casos tener alguna clase, ¿cierto? Para irlos retroalimentando, porque esta es la parte esencial del trabajo kinesiológico, ¿ya? Si ustedes logran pensar así, dígame. Yo lo preguntaba Por porque ejemplo, en la fase... había visto... ¿Quién primero? Dale, Byron, no, dale. Ya, Byron, ya. Que yo lo preguntaba porque había visto algunos terapeutas, en específico quiroprácticos, que realizaban movilizaciones, pero estando en una fase inicial, cuando se produjo el E15, por ejemplo, 3 días atrás tuvo un E15, grado 2, y realizaban una movilización. Entonces, por eso preguntaba.
No sé si eso estará correcto o no. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Que como es otra rama, quizá tiene otro fundamento. No, No sé. no es otra rama, no tiene otro fundamento. ¿Qué cree usted? Yo supongo que eso estaba mal. ¿Quién tiene? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el resto? Inflamación, Hay que denunciarlo. Perdón, ¿quién habla por ahí abajo? Una voz de mujer. Ay, yo, Paula, ¿se escucha? ¿No se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, que le decía que a donde ya se bajó la inflamación, ya se Sí. pueden hacer movimientos de distracción. Sí, cuando ya la inflamación baja, puedo empezar cuando es de lesión, cuando es traumático. Pero si tengo un esguince grado 1, donde el problema es la inflamación del ligamento, llega recién, estoy a los otros 3 días. ¿Será correcto manipular esa articulación? Si el problema es que está roto el ligamento de manera inmediata. No, porque va a agravar la... Exacto. Ahora, si este ligamento, este esguince, llega a la semana, está subagudo, está pasando la fase inflamatoria reparativa, ¿lo manipulo? Ahí sí se puede, ¿no? Ahí sí se puede. ¿Ven que cambia o no? Claro que cambia, sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque al manipular estoy generando un orden de los huesitos en este caso, del tarso. Al generar el orden, y pensando que estaban subluxados, disminuyo la tensión de todo el tejido que está alrededor del esguince y disminuyo todo el proceso de no es de contracción, es de tensión y de compresión de la zona. Por lo tanto, si ese paciente llega con dolor 8, yo hago eso y le va a bajar a 2. ¿Por qué? Porque le va a quedar solo el esguince. Y todo el resto baja. Por eso es tan mágica, pero también necesita que uno piense. Todas las técnicas necesitan que uno piense, o si no se convierten solo en técnicas, y eso hace la diferencia. Y no me voy a nunca cansar de contarles eso, ¿cierto? La diferencia entre un buen o un mal kinesiólogo, ¿ya? Esa es la única diferencia. Todos sabemos lo mismo. Tal vez uno tiene más experiencia que el otro, que ustedes las van a ir adquiriendo, pero no se olviden nunca de esto. Ya, chiquillos, sigamos porque así tenemos que terminar. Nos quedan unos minutitos. No quiero tampoco abusar. Profe, la pregunta que quería pregunte. Profe, en la fase de inflamatoria es cierto que dura de 24 a 72 horas aproximado. Sí. Yo estaba leyendo que al segundo día de un proceso inflamatorio se puede hacer masaje de tipo drenaje linfático. Pero sí. Como usted decía, que ¿se puede? Sí, porque es drenaje. Y cuando ustedes aprendan a hacer drenaje, van a ver lo superficial que es hacer un drenaje. Y es fluido y no impacta sobre la lesión. Perfecto. Eso se haría después de, por ejemplo, aplicarle el hielo y la compresión, como a los 2-3 días. O se puede hacer. Claro, y tú tienes que ir observando que vaya bajando el nivel de inflamación y de temperatura, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ahí mi objetivo es disminuir el edema. Si el edema se mantiene, no pasa etapa reparativa. Si yo ayudo a absorber el edema, me aseguro que pase de esa fase inflamatoria, a una fase reparativa. Todo depende del paciente, de la condición y de mi criterio. ¿Ya, Felipe? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Ya, voy a seguir. Bien, sigamos. Las movilizaciones de Maitland, grado 3 y 4, es movimiento. Ya lo vimos, ¿cierto? Quedó clarísimo, como el agua. Muy bien. Aquí habla de las oscilaciones, ¿cierto? El objetivo principal es estimular mecanorreceptores. Miren, otro objetivo de tratamiento. En los primeros grados yo oscilo más que deslizo. ¿Por qué? Porque mi intención es estimular los mecanorreceptores, ¿cierto? Para disminuir el dolor y finalmente para aumentar la capacidad de movimiento, ¿ya?
Acá dice el tiempo. ¿Cuántas veces puedo hacer esto? De 3 a 4 veces por semana, en días alternos y asociado con movimientos activos que pueden ser asistidos o pueden ser completamente activos dependiendo de en qué parte, ¿cierto?, del tratamiento se encuentra el paciente. ¿Cuándo no lo hago? En procesos inflamatorios mantenidos. ¿Por qué? Porque puedo producir mayor inflamación. Implicaciones neuromusculares. No es propio de pacientes con enfermedades neuropáticas porque se pierde el control. No hay control de los tejidos, sobre todo los que están con espasticidad o tienen algún hipotono de base. Fracturas inmediatas, por lo consiguiente, deformidades óseas congénitas, porque todo el tejido también se va a ver alterado, y ojo con los trastornos vasculares de la arteria vertebral. Ya vimos que esta siempre hay que evaluarla, porque si esta está muy débil o está muy rígida, al producir las distracciones o las movilizaciones, puedo producir una rotura de esta arteria. Muy bien. La técnica de distracción separa las superficies articulares, ¿cierto? Ya lo dijimos, y se utilizan siempre con las técnicas de movilización. Pueden ellas también funcionar solas, ¿ok? Y el que primero las habló, probablemente cuando estén en terapia manual van a hablar de otros autores, pero el primero que habló de ellas es Kaltenborn, y habló de 3 grados de distracción, que las vamos a ver acá. Vamos de nuevo, límite anatómico, dolor, me gusta aquí el dolor, muy bien. Acá tenemos el dolor 10 y aquí tenemos el dolor 0, ¿cierto? Límite anatómico y el punto de limitación. Los grados de distracción, ¿cierto? El grado 1 es, como su compañero conversaba, el slack. Cuando yo estoy generando slack, ¿cierto? O estoy en low SPAC, lo que estoy haciendo es ya estar en grado 1 de distracción. Su objetivo principal es disminuir el dolor. ¿Por qué? Porque al generar una pequeña tensión, ¿cierto?, que generalmente es oscilatoria, esta distracción no es mantenida, es decir, yo distraigo, suelto, ¿ya? Voy a producir un bombeo y el bombeo me va a producir un reordenamiento del tejido, un aumento de la irrigación de la zona capsular y se van a fluidificar el tejido conectivo, es decir, va a estar mucho más líquido, disminuyendo la rigidez de la cápsula y de los ligamentos asociados a ella. Y con eso disminuyo el dolor. También genera estímulo de mecanorreceptores a este nivel. Ok, si el punto de limitación llega en este punto, recuerden que este es el punto medio, aquí el dolor es 5, es decir, estamos antes de dolor 5, el dolor o EVA, dolor 6 o 7, aquí, podemos pasar a un grado de distracción un poco mayor, ¿cierto? Si se dan cuenta es un poco más provocadora que la movilización, porque también es más protectora, ¿cierto? Y aquí mi objetivo principal es que es sí o sí separar los espacios articulares, ¿ya? Esto me va a generar un mayor flujo de movimiento líquido dentro de la articulación. Y finalmente, este aumento de nutrición me va a generar que disminuya mucho más el dolor y que aumente la capacidad de movilización dentro de la articulación. Cuando el punto de limitación está sobre la mitad de la problemática y llegamos a un EVA que es muy chiquitito, 3 o 4, ¿cierto? Podemos pensar en abrir la articulación, tal cual, y llegar al punto del límite. Yo tengo que sentir la tensión del tejido al abrirlo. Ya se tensa el tejido hasta que yo siento ese grado de tensión y llego hasta ahí. Ese es mi límite y trabajo en eso. Y obviamente al aumentar este espacio, todo lo que dijimos anteriormente se ve potenciado, ¿cierto? Porque el dolor ya ha bajado y mi objetivo principal es generar que el espacio que se perdió
se vuelva a restituir, ¿ya? Es decir, que de nuevo esta articulación quede con un espacio intraarticular, ¿ok? Entonces, grado 1, objetivo principal, relajar. Disminuye la presión de la articulación, es lo que llamamos slack o low back, ¿cierto? Y reduce las fuerzas compresivas de la articulación. Se usa con la movilización para evitar también la cizalla. La número 2, estamos en el punto de tensión antes de llegar al límite de la tensión capsular, pero se elimina la holgura, se elimina el slack, ¿cierto? Y se ocupa para aumentar, ¿cierto?, la tensión articular dentro de la articulación y aumentar la imbibición de la articulación. El grado 3 ya es la verdadera distracción o estiramiento, ¿cierto? Y lo que se pretende es aumentar la movilidad de esta articulación generando el espacio normal de la articulación, ¿ya? Es decir, este era el espacio anterior, a eso quiero propender. Muy bien. Y con esto, chiquillos, hemos terminado la parte teórica de las técnicas de distracción y de movilización. Acepto todo tipo de comentarios, preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntemelo todo. ¿Consultas? ¿No? ¿Preguntas? ¿Se fueron a almorzar? No, profe, por acá. Ya, bueno. Chiquillos, cualquier duda, cualquier cosa, vean la presentación, ¿cierto? Vean si les causa alguna duda. Espero que su descanso sea meritorio, aprovéchenlo. Cualquier cosa que no estén de acuerdo, que crean que no corresponde, lo vemos por el WhatsApp. Yo pregunto, hablo con Carolina a ver si se puede hacer algo. Mientras tanto, está la propuesta que les hice, hágansela llegar a sus compañeros. Igual me voy a dedicar hoy día en la noche a mandar los correos, ¿cierto? Para que sea más formal, ¿cierto? La propuesta. Y también les voy a estar mandando en el Teams las invitaciones que van a ser informales, ¿cierto? Cuando yo vaya a grabar las clases que ustedes no van a estar presentes, que van a ser 4 clases. Para que el día 14 de julio, cuando nos volvamos a ver, ¿cierto? Por lo menos venga ya con las clases revisadas. Siempre es un gusto, espero de todo corazón que esto les sirva, trato de hacerlo ojalá lo más pedagógico posible, no me he podido conseguir un modelo porque todos los modelos están en clase y todos están en evaluaciones, así que me han pescado re poco, pero a lo mejor a la vuelta tenemos, ¿cierto?, un modelo para poder trabajar mejor las técnicas, porque siento que mostrándola, haciéndola, se entiende mucho mejor el contenido. Muy bien, busquen videitos que siempre por ahí por la web hay algunas cosas. Y si encuentran algo entretenido, lo comparten por el WhatsApp, por favor, para todos sus compañeros. Ya, chicos, voy a terminar la grabación. Profe,